disfrutar al Salvador o contemplar al mensajero. Si ustedes notan en su Biblia, son dos porciones que parecen diferentes. La primera es lo que se conoce en el mundo como el Magnificat, la oración que hizo María. Y luego vamos a ver la profecía que dio Zacarías, papá de Juan el Bautista. ¿Por qué le puse ese título a este mensaje? Disfrutar al Salvador o contemplar al mensajero. Yo quiero que ustedes noten la diferencia entre la posición que tiene María y la posición que tiene Zacarías. Zacarías es el papá del mensajero, pero María ahora es la mamá del Salvador. Hay dos implicaciones. Una, María tiene al Salvador dentro de tu propia vida. Y quiero que nosotros entendamos que como cristianos la Biblia dice que aquel que ha aceptado a Jesucristo, Cristo mora dentro de él. Así que María está en una posición igual que la posición que tiene ¿qué? Todo creyente que ha nacido de nuevo, que Cristo habita en su vida, en su corazón, dentro de ella. Y esa es una posición, ¿cierto? Entonces ella ya está disfrutando del Salvador. Mientras que cuando vemos a Zacarías con el mensajero, resulta que la profecía de Zacarías es dada a una multitud que hay ahí alrededor chismeando a ver qué fue lo que pasó, porque estaban intrigados de cómo ese par de viejitos tuvieron a ese muchacho tan viejitos y teniendo ese bebé llamado Juan. Entonces allá están todos los vecinos allá de chismes, pero en medio de eso Dios toma a Zacarías, el Espíritu Santo toma a Zacarías y da una profecía, pero esa profecía es solamente para que el pueblo entienda quién es el mensajero. Ahora, de alguna manera, quiero comparar esto porque hoy le voy a dar una aplicación, no voy a hacer una exégesis del texto, voy a hacer una aplicación del texto, y dentro de la aplicación para mí quiero hacer una diferencia entre la persona que tiene al Salvador y la persona que hasta ahora solamente está escuchando un mensaje, solamente está viendo a su pastor o está asistiendo a una iglesia, pero no ha conocido a Cristo, no tiene a Cristo morando en su vida, simplemente está viviendo una vida religiosa. Quiero que miremos eso porque hay esa connotación en este texto, ¿sí? Yo recuerdo, en mi caso personal, yo practicaba la brujería y estaba metido en un sinnúmero de situaciones personales bastante fuertes. Estaba joven y había estudiado sobre los ovnis, así que yo tenía toda una cartapacio de revistas sobre los ovnis, el triángulo de las Bermudas, bueno, todas esas cosas. Además mi hermano le fascinaba traer libros de magia blanca y magia negra, entonces yo tenía otro cartapacio aquí de magia blanca y magia negra. Pero en nuestra casa nosotros vendimos veladoras, cuadros, escapularios en el cementerio Soacha toda nuestra niñez, así que también nos consideramos católicos, ¿cierto? Y entonces teníamos nuestras imágenes, toda la cosa. Tenía un revuelto porque encima de todo, pues buen estudiante, en noveno empezaron a darnos filosofía y entonces ya empezamos a mirar las teorías de Carlos Marx, de Darwin, y entonces cuando yo veía realmente qué fe tenía, no había ni qué creía, ni para dónde iba, tenía un desorden. Pero aparte de eso, había otro pequeño detalle, estaba deprimido. Como buen joven tenía la famosa depresión blanca. El joven no tiene una identidad, no sabe qué quiere, para dónde va, se siente un estorbo en la vida, pero también cree que puede conquistar el mundo, y como Pinky Cerebro, y entonces como que no se halla uno, pero sí hay un vacío, hay una necesidad de afecto, pero hay una necesidad que de pronto a veces ni siquiera se llena, y entonces uno de joven arranca a buscar afecto ¿en qué? En el parche de los amigos, empieza a buscar afecto en la familia, en la rumba, y yo iba y rumbeaba, y bueno, y hacíamos tantas cosas, y las muchachas, etcétera, y llegaba a mi casa y seguía sintiéndome vacío, faltaba algo ahí. A veces no faltaba quien llegaba y me daba un tratadito. Recuerdo que allá en Revisión, donde trabajaba mi papá, llegaron los famosos gedones, nos trajeron unos nuevos testamentos azules, nos presentaron eso, pero uno va a leer la Biblia y ¿sabe qué pasa? No la entiende. Y entonces como no la entendía, ¿sabe qué hacía? La guardaba por allá, ¿por qué no la entendí? Un día sucedió en mi caso personal, no es la experiencia de todos, que escuché una voz. Y la voz me dijo, tú necesitas a Dios. Yo empecé a decir, oiga, me volví loco, estoy escuchando voces. Empecé a luchar con esa voz durante mucho tiempo hasta que un día
viniendo hacia el parque de Soacha, recuerdo que estaban arreglando allá el parque, porque recién habían matado a Galán. Yo llego y entro a la iglesia católica, que es lo único que se me ocurre acerca de pensar de Dios. Entro y me siento. Y le hice la siguiente oración a Dios. Dios, si usted existe, haga lo que se le dé la gana conmigo, pero haga algo. Porque estoy aburrido de mi vida. Porque no le veo sentido, no le veo propósito. Había dejado de estudiar, estaba recién sin empleo, mis papás se acababan de divorciar, mi familia se había desmembrado y estaba yo en una crisis. Pues uno de joven se siente culpable que los papás se divorciaron por culpa de uno, encima de todo, entonces está uno en una crisis bastante fuerte. Esa fue mi oración. Y recuerdo que me levanté de ahí, me paré en la entrada de esa iglesia católica donde había trabajado muchos años vendiendo veladoras y cuadros aquí en el parque de Soacha, y miro hacia la taberna donde me estaban esperando mis amigos. Y Dios viene y me dice, esos amigos que tienes no te convienen. Pero esta vez esa voz ya no me pareció extraña, es como si algo dentro de mí me dijera, esto es lo que te sirve, esto es lo que no te sirve, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que no tienes que hacer. Y empezó a dirigirme. Cuando yo llego a mi casa, lo primero que veo al abrir la puerta de mi habitación es el Nuevo Testamento de los Gedeones que me han regalado de chiquitico, allá, en un hueco todo lleno de polvo. Y yo dije, pues si ahí habla de Dios, pues yo nunca había entendido. Pero ese día, cuando tomé ese Nuevo Testamento y empecé a leerlo, sucedió algo. Empecé a entenderlo. Como si Dios me estuviera hablando a mí, como si ya no fueran unas palabras raras ahí, sino que como que eso entrara dentro de mi corazón y empezó eso a moldear mi carácter. Por ejemplo, yo no llamaba a mi mamá mamá, sino doña. Toda la vida peleé con ella porque ella siempre le fascinó fumar y entonces yo siempre peleé con ella porque ella me mandaba a comprar cigarrillos. Yo le decía, cásqueme, pero yo no voy. Y me cascaba y yo no iba. Porque era una persona muy mal genial, eso nos dan las hueteras, todos nos conocemos las hueteras debajo de la regadera, pelota, ¿cierto? Era una fiera, señora. ¿Sabe qué sucedió cuando empecé a leer la Biblia? Me encontré textos como honra a tus padres. Y entonces empezó a pasar algo. Empecé a abrazar a mi mamá, a decirle mami. Y mi mamá decía, este chino, ¿qué le está pasando? Algo empezó a suceder ahí dentro de mi corazón. Luego de un tiempo, más o menos año y medio de estar en eso, a mí me invitaban a una iglesia y yo decía, no, yo evangélico, sí, no me vuelvo ni a palo. Eso, a mí sí no me inviten a eso. Yo evangélico no. Pero hasta que un día, pues Nelly, la persona que ustedes conocieron algún día aquí, convenció a mi mamá fue y entonces ella me dijo, ¿y usted no va a honrar a su mamá? Acompáñela, ella sale tarde y qué tal que le pase algo y usted es el culpable. Y entonces por culpa terminé yendo a la iglesia, entonces me fui yo todo culpable a la iglesia sintiéndome como un vil pecador. Pero cuando entré a ese lugar, como yo ya llevaba una relación personal con Dios, yo no sabía cómo se llamaba orar, pero oraba. No sabía que era estudiar la Biblia, pero ya la estudiaba. Había pasado año y medio en ese proceso. Pues me sentí en ese lugar, en esa congregación donde entré como si estuviera en mi casa, como que Dios estaba tan cerca de mí. Y empecé a asistir entonces ya a una congregación, estuve por 3 años y medio en esa congregación. Pero empecé a darme cuenta que empezaron a manipularme, y a sacarme la plata, y usted tiene que estar lunes, martes, miércoles y jueves viendo ladrillo en la iglesia. Y entonces me metí yo de cabeza y me di cuenta que me estaba perdiendo yo mi vida. Y estaba joven. Un día decidí, no, ¿sabe qué? No me congrego más acá, busco otra congregación donde no sean tan exigentes o tan absorbentes, porque pues eso era terrible. Y entonces salí, pero habiendo salido, después de unos meses me volví a encontrar con la persona, no la que me invitó a la iglesia, sino la que era como mi líder en ese momento. Y me dice lo siguiente, usted pertenece a mi iglesia, usted no tiene por qué estar en otra. Y entonces yo le dije, no, espere, usted se equivoca. Si fuera por el sitio donde le entregué mi vida a Cristo, donde me encontré con Él, sería católico y no evangélico. Porque fue allá donde hice mi oración, donde me encontré con Dios. Y no es por el sitio donde estoy, es por la relación que tengo. Y creo que aquí partamos de eso. Que muchos de nosotros tenemos un mensaje, nos han enseñado el Evangelio, pero no estamos viviendo a Cristo, no estamos relacionándonos con Cristo. Y de eso trata el tema. Quiero mirar la diferencia entre los que tienen al simple mensajero y los que tienen al Salvador. Entonces vamos a mirar primero a los que tienen el mensajero. Yo escucho expresiones como, yo asisto a tal iglesia. A veces uno le pregunta a la gente, ¿y usted creyente? ¿Conoce a Cristo? Y dice, no, yo sí voy a una iglesia. No, pregunta, ¿conoce a Cristo o a una iglesia?
Porque al cielo no van a entrar los que van a la iglesia, al cielo van a entrar los que tienen a Cristo dentro de sus vidas. Y entonces este tipo de expresiones me hacen pensar que la gente simplemente está viviendo una religión más. Salieron de un templo y se metieron en otro y siguieron exactamente igual. Y eso no es lo que va a cambiar, porque Cristo no vino a establecer una religión. Cristo no es el dueño del cristianismo. Él no vino a establecer una religión. Él vino a que nosotros lo conozcamos a Él. Tengamos una relación personal con Él. Y creo que a mí me sirvió haber tenido mi experiencia con Dios antes de haber ido a una iglesia, porque si no, me hubiera amarrado allá. Y entonces por eso tengo la libertad de decir que yo conozco a mi Señor. No me interesa armar una religión más. Algunos dicen, mi teología es de tal corte, ¿cierto? Entonces escuchamos bautista, pentecostal, carismático, etcétera. Y entonces como que cada uno adopta lo que quiere, lo que se acomoda a su gusto personal. Eso también me hace pensar que la gente no está conociendo a Cristo, porque nuestro mensaje es Cristo. Otros dicen, yo solo practico de la Biblia lo que me parece más agradable. Quiere decir, han acomodado la Biblia a lo que les gusta, pero no están mirando en la Biblia lo que tienen que mirar. Otro dice, me gusta ir a esas iglesias porque allá la música es bonita, predican bonito, se siente como paz, y ahí van. Pero ahí van entre el montón, pero ¿y Cristo dentro de su vida? ¿Dónde? Ese es el punto. ¿Qué distingue a este tipo de personas? Tengo una conclusión. No han roto con un patrón de pensamiento religioso. Vamos a leer versículos 57 al 59. Estamos en Lucas capítulo 1. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Aquí hay algo interesante, y es que en la costumbre judía al primer hijo se le ponía el nombre del papá. Entonces, como se llamaba Zacarías, ¿qué nombre le querían poner al chino? Zacarías, pero Dios había dicho ¿qué? No, se va a llamar Juan. Oiga, porque Dios a veces nos saca un poquito de patrones de pensamiento religioso que tenemos. Ahora, aquí vemos algo interesante, y es que ellos venían y le decían al bebé, ¡ay, Zacarías! Y la mamá decía, no, que se va a llamar Juan porque Dios dijo. A la mayoría de gente le gusta lo que el hombre dice, pero no le gusta lo que Dios dice. Por eso hoy nuestras congregaciones están repletas, porque en muchos lugares le están diciendo a la gente lo que quiere oír y no lo que necesita oír. Entonces, si a usted le dicen, venga a la iglesia y Dios le va a dar casa, carro y beca, pues usted se viene feliz, ¿sí o no? Ahora, el asunto es que la Biblia también dice que harían mercadería de vosotros. Quiere decir que en muchos lugares se está haciendo del evangelio simplemente un negocio, y mucha gente viene y con tal de que le digan lo que quiere oír, están cómodos, felices. Que le digan a usted que usted puede salvarse sin ningún problema, no tiene que hacer ningún esfuerzo, que le digan a usted que trayéndole la plata aquí al fulano le van a arreglar todos los problemas. Pues eso suena fácil, ¿cierto? Uno dice, desde que tenga la plata, pues ahí está. Pero no, el evangelio no se trata de esto. Se trata de ¿qué? Conocer personalmente quién es Jesús. Porque el Salvador es Jesús. El Salvador no es la iglesia, no es el pastor. El Salvador no es el lugar donde estamos o el mensaje que nos dan. El Salvador es una persona. ¿Quién? Jesucristo. ¿Ustedes recuerdan el significado del nombre Juan? Juan significa regalo. ¿Y recuerdan el significado del nombre Zacarías? Zacarías significa Dios recuerda, o recuerdo, o recordamos. Quiero que se lo imaginen. Resulta que como Zacarías, papá, está teniendo un bebé, pues entre comillas el bebé viene a ser un recuerdo de que hay un papá, valga la aclaración, ¿cierto? Ahora ellos están viniendo a decir, Zacarías, el bebé, Zacarías. ¿Sabe que eso me hace pensar que muchos de nosotros simplemente vivimos de recuerdos? Simplemente queremos recordar cosas de la Biblia, recordar lo que nos enseñaron el domingo, pero no queremos aceptar el regalo. Muchos queremos simplemente recordar el regalo. ¡Ay, tan lindo Jesús! Y entonces tenemos que cada año celebramos la famosa Navidad y nos recuerdan
el regalo de la salvación, pero ¿cuántos de ellos realmente aceptan el regalo de la salvación? Algunos simplemente recordamos en Semana Santa el regalo de Cristo en la cruz, nos dio su vida, pero ¿cuántos han aceptado eso en su vida? Porque es imposible decir que yo lloro porque Jesús estaba crucificado y yo sigo viviendo de la misma manera, sabiendo que por eso fue crucificado. Eso no tiene sentadero. Quiere decir, simplemente recuerdan la obra de la cruz, recuerdan el nacimiento de Jesús, pero no han aceptado el regalo de la salvación que es Jesús. Qué tremendo. ¿Sabe que eso es porque no hemos roto con ese patrón? Creo que dentro de nuestro ámbito evangélico también nos han enseñado solamente a recordar. Se recuerde las promesas de Dios. No, espere. La Biblia no nos manda solo a recordar las promesas de Dios. ¿Nos manda a qué? A aceptarlas, a recibirlas. Porque eso es como cuando a alguien le regalan valga la redundancia, un regalo. Usted lo deja allá y dice, ay, ese regalo tan lindo que me diste. Y usted dice, bueno, ¿y ya lo destapó? No. Estoy esperando para un día especial, para sentirme preparado. Cierto que eso suena absurdo, pero creo que así muchos de nosotros estamos reclamando regalos, estamos recordando regalos, pero no estamos aceptando los regalos. Quiere decir lo que Dios nos está ofreciendo. Mire lo que dice Zacarías, versículos 60 al 63. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, pero ¿por qué? Si no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. ¿Sabe que eso me hace pensar en algo? Las personas con mentalidad religiosa necesitan todas las respuestas posibles. Quieren tener un por qué. Ellas no simplemente aceptan. ¿Se imagina si yo le traigo flores un día a mi esposa? Y ella dice, ¿y por qué si no estoy de cumpleaños? ¿No es día de la madre? ¿Qué le respondería yo? Porque sí. ¿Cierto? Eso sería una buena receta. O porque la amo, y ya. Ella dice, no, pero no, tiene que ser por algo más. Muchos de nosotros creemos de la misma manera. Esto aquí hay algo, aquí hay trampa detrás de eso. Así están los vecinos de Zacarías diciendo, pero ¿por qué si siempre se ha hecho de esa manera? ¿Por qué lo va a hacer de otra manera? Que no, que eso tiene que ser así. No, ¿sabe que no? Dios no actúa de la misma manera. Estamos viéndonos las crónicas de Narnia anoche y el león decía, las cosas no suceden dos veces de la misma forma. Y creo que si pensamos en Dios, la Biblia habla de la multiforme gracia de Dios. Dios no salva a las personas de la misma manera. Dios no actúa con cada uno igual al otro. No, cada uno va a tener su historia, cada uno tiene su experiencia con Dios. Pero muchos de nosotros enmarcamos la experiencia de los demás y tiene que ser igual. Tal vez si ustedes nos ven dando los discipulados se van a dar cuenta de algo. Nosotros damos los discipulados abiertos a que no sean cuadriculados. A veces a unos les enseñamos unas cosas que a otros no. Resaltamos ciertos versículos y otros de pronto ni los leemos. No estamos amarrados a que todo el mundo tiene que pensar igual. ¿Se acuerdan esa frase que cuando hablamos de sectas? Si todos piensan igual, significa que nadie está pensando. Dios nos está llamando a ¿qué? A que cada uno tenga su propia experiencia personal con Jesús. Y no que todos tienen que ser cortados por la misma tijera. Dice, entonces le preguntaron, versos 62, por señas a su padre cómo le quería llamar y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Hasta que Zacarías no saca recuerden que estaba mudo por no creerle a Dios. Le tocó ponerse a escribir, se va a llamar Juan. Y entonces tuvieron que ser convencidos en medio del silencio de Zacarías. Las personas que solo tienen al mensajero tienen una experiencia limitada. Cuando ustedes ven en su Biblia, se van a dar cuenta que en el versículo 64 dice que Zacarías empezó a bendecir. Dice que fue abierta su boca y entonces él empezó a bendecir. Esa bendición está escrita desde el versículo 67. O sea, ahí hay dos versículos más que nos dicen el resultado, pero desde el 64 debiéramos empezar a leer 64 y saltearnos al 67. Estas palabras que Zacarías habla ahí en esos versículos son palabras de esperanza. Él les está hablando al pueblo de Israel del Mesías prometido que habían llevado 4000 años esperándolo y por fin había llegado. Y Zacarías les habla de ese Mesías, de ese Salvador. ¿Y sabe qué hacen ellos? Dicen aleluya, gloria a Dios, qué bendición. No. Mira el versículo 65 y 66. Y se llenaron de temor. Oiga, hay gente que le da miedo
que le hablen de la Biblia. La gente que solo tiene al mensajero teme. ¿Y sabe por qué uno tiene temor? Porque no se ha convertido. ¿Sabe por qué uno tiene temor? Porque todavía no tiene una experiencia con el Salvador. Entonces uno se siente como, pues perdido. Y si se siente perdido, uno se siente pecador. Cuando llega el evangélico y el evangélico pareciera que no rompe un plato y me empieza a hablar y yo empiezo a sentirme como que el sucio soy yo, ¿no es cierto? El pecador soy yo. Porque suele suceder también cuando se predica. La gente siente que están mal. ¿Por qué tenían miedo estas personas? Porque no tenían al Salvador. Hasta ahora estaban aceptando al mensajero. Dice versículo 66, y todos los que las oían las guardaban en su corazón. Quiero que miremos esas dos cosas, temer y guardar en el corazón. La persona que solo tiene al mensajero tiene razón de peso para simplemente temer. O sea, usted y yo debiéramos temer de asistir 30 años a una iglesia y no aceptar a Jesucristo y morirnos. Porque ¿sabe qué va a decir Dios? Señor, ¿y usted? ¿Y hacia acá? ¿Quién le dijo que puede entrar? No, pues si me dejaron entrar a la iglesia, pues sí, allá a la iglesia sí. Pero aquí al cielo, si usted no tiene a Cristo dentro de su vida, no. Pero si yo asistí 30 años, pues allá. Pero va a asistir por la eternidad a donde no tiene que asistir, Señor. Debe temer a alguien que oye y oye y oye y oye y nunca abre su corazón para que el Salvador entre en su vida, llene su vida. Mira lo que dice 1 Juan 4:18, se los voy a leer para que no pierdan Lucas. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, pónganle cuidado, echa fuera el temor. ¿Qué nos va a quitar a nosotros el miedo al infierno, el miedo a la condenación? Que el perfecto amor, que es Cristo, entre en nosotros. ¿Sabe qué va a hacer Él cuando entre en nosotros? Va a tomar al temor del cuello y lo va a sacar de nuestra vida. Por eso yo no creo en un creyente que tiene miedo al infierno o a condenarse, porque entonces quiere decir que Cristo no ha entrado a sacar de su vida el temor. ¿Por qué? Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Quiere decir que la persona que solo tiene al mensajero teme porque no tiene adentro el amor de Dios dentro de su vida. Esa persona no se siente amada por Dios. Y entonces ¿sabe qué pasa con una persona que no se siente plenamente amada por Dios? Está buscando el amor en todos lados. El primer petuste que le haga ojos le sirve. La primera que le muestre la piedra le sirve. Porque no está llena de ¿qué? Del amor de Dios. Si lo miraron mal, se deprimió. Porque ¿qué no tiene? El amor de Dios morando dentro de su vida a plenitud. Y entonces todavía tiene temor. De ahí surgió la famosa cancioncita de todos me odian, nadie me quiere, y soy dentista y gusanito. Así se siente. Porque no tiene el amor de Dios morando dentro de su vida. Tiene temor a morirse, a que le pase algo en la calle, a que lo atropelle un carro. ¿Sabe que el creyente no tiene miedo a la muerte? No lo tenemos. Porque en el Medio Oriente están matando a los cristianos y los cristianos antes van y dicen, aquí estoy, se me va a matar, me hace un favor, que me voy para el cielo, porque disfruto mi eternidad con Dios. Porque hay algo dentro de ellos que les da la fuerza para dejarse matar mientras cantan, mientras alaban a Dios. Eso no lo muestran las noticias, ¿cierto? Acabamos de ver cómo el presidente de Brasil manda derribar las iglesias, entonces sitios también humildes, muy sencillos, aún templos también muy lujosos, y mandaron las máquinas. Y están los cristianos afuera cantando y alabando a Dios mientras les derriban lo que han trabajado por años. ¿De dónde surge eso? De que están llenos del amor de Dios. Pero el que no está lleno del amor de Dios tiene miedo de todo. ¿Y mañana qué voy a comer? ¿Y con qué pago mañana el arriendo? ¿Y mañana con qué? Porque solo tienen al mensajero. Solo tienen un mensaje. Entienden cosas de la Biblia, pero no tienen a Cristo viviendo dentro de su vida. Ellos solamente guardan información. Todos los que las oían, las guardaban en su corazón. Oiga, mire que mientras ellos guardaban información en su corazón, María, ¿qué tenía dentro de ella? Al Salvador. Porque María está representando a los creyentes. Mientras que Zacarías está simplemente representando a alguien que les está dando un mensaje a otros. Porque a veces nosotros somos buenos para evangelizar. A todo el mundo le decimos lo que sabemos. Pero la pregunta es si lo estamos
experimentando? ¿Lo estamos viviendo? Porque entonces nos volvemos como Juan el Bautista, simplemente damos el mensaje, pero no tenemos al Salvador dentro de nosotros. No somos como María. ¿Qué necesitan estas personas? Lo primero que las personas que tienen solamente al mensajero necesitan hacer para empezar a experimentar al Salvador es ver la promesa como algo cumplido. Si uno le pregunta a alguien, ¿usted es cristiano? Y dijera, espero serlo algún día, ese está perdido, está en la inmunda. Porque hasta ahora está esperando ser salvo, pero todavía no sabe cuándo. Zacarías les está hablando a la multitud y dice, bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Ahora, si a usted le dicen que el Señor, el que puede salvarlo, el que puede librarlo de sus enemigos, ya los visitó, ¿usted debiera tener temor? No, y ellos, ¿por qué tuvieron temor? Debieran estar felices de que Dios está con ellos. El Emanuel, ese Dios está con nosotros, está con ellos. Pero ellos tuvieron miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? Porque no lo vieron como algo cumplido, sino algo por cumplir. ¿Quién sabe qué pasará? ¿Qué sucederá? Sino como algo que me está sucediendo hoy. Porque muchos de nosotros estamos buscando experiencias, pero no estamos disfrutando de lo que tenemos hoy. Dice, nos levantó un poderoso Salvador. Oiga, ellos debieron haber saltado de alegría. El pueblo de Israel había esperado desde Abraham casi 3000 años por ese Salvador. Y llega y ellos se atortolaron, no lo aceptaron. Siguiente, ellos deben renunciar a todo pensamiento de meritoriedad. ¿Cuál fue el problema de Martín Lutero y de donde surgió el protestantismo de lo que hacemos nosotros parte? Resulta que él llega un día a una catedral y había un hombre vagabundo sentado en las escaleras de la catedral de San Pedro. El vagabundo extiende la mano y le dice a un sacerdote, Señor, una limosna. Y el sacerdote le dice, no, si tú necesitas ir al cielo, tú tienes que darme a mí. Y entonces el mendigo saca las monedas que tenía entre el carrito y se las da. Y le dice, ruegue por mi alma para que yo vaya al cielo. Y él dice, bien, haré lo posible. Y se va. Cuando Martín Lutero, que era un sacerdote también en esa época, vio eso, él dijo, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo así que la gente gana la salvación con plata? ¿Cuándo Cristo cobró? Y entonces entró en un choque y empezó a examinar la Biblia. Y cuando empezó a examinar la Biblia se dio cuenta de que la salvación es por gracia. Y entonces su primera tesis es solo gracia. Mire lo que dice acá, versículos 72 y 73. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre que nos había de conceder. El término conceder significa algo que a usted se le da de manera gratuita. Ahora, la salvación es gratis. No fue gratis. Quiere decir, hubo un precio. ¿Cuál fue el precio? La sangre de Cristo derramada totalmente en la cruz. Ese fue el precio. Cristo muriendo en nuestro lugar. Ese fue el precio. Pero usted sí lo recibe gratis. ¿Qué quiere decir? Usted no tiene que pagar por su salvación. Ni con plata, ni subiendo de rodillas a ningún lado y con alberjas en las rodillas, ni llevando mercados a los pobres. No. Aquí ¿qué dice? Para hacer misericordia. Y ustedes saben que el término misericordia significa que Dios no nos da lo que merecíamos. Pero hay otra palabra, gracia, y es que Dios nos da lo que necesitamos. No merecíamos que Él nos salvara y Él por su misericordia no nos dio el castigo que merecíamos. ¿A quién se lo dio? A Jesús. ¿Quién recibió todo el castigo en nuestro lugar? Jesús. Ahora, si Él ya dio todo, ¿qué nos va a pedir? Solamente una cosa, que aceptemos ese regalo, que creamos en lo que Él hizo en nuestro lugar. Y entonces la segunda premisa de las tesis de Martín Lutero es la siguiente: solo por fe. O sea, lo único que tenemos que hacer es creer. ¿En quién? ¿En la iglesia? ¿En el pastor? No. En Jesús. Lo que Dios nos está pidiendo es que confiemos únicamente en la obra redentora de Jesucristo. Por eso es importante que cuando usted venga a la iglesia traiga su Biblia, porque le vamos a enseñar es de lo que Dios dice y no lo que a mí se me ocurre. Porque mucha gente precisamente por eso está engañada y por eso el evangelio está tan degradado tristemente,
Porque allá están es vendiéndole a usted casa, carro y beca y bendiciones y prosperidades y milagros y un montón de cosas, pero no le están enseñando el camino de la salvación, que es uno solo: Jesucristo. En ese sentido, todo pensamiento de meritoriedad propia, de decir, Señor, yo me gano la salvación, yo me porto bien, no va a servirle absolutamente para nada. Siguiente, debe entender el poder del evangelio. Porque mucha gente solo mira al mensajero, pero no mira al mensaje. Escúchenme esto. Mucha gente sigue a hombres, pero no están siguiendo a Cristo. El mensaje es Cristo. ¿A quién hay que seguir? A Cristo. Por eso yo siempre les digo que mi objetivo es que sigan a Cristo, porque es que el que los va a salvar es Cristo. Yo no puedo salvar ni una mosca, señor. El mensaje es Cristo. A quien usted tiene que seguir es a Cristo. Pero la mayoría de gente, porque entra y sale de las iglesias, porque es que mire ese pastor, que no escucharon el mensaje, no escucharon a Cristo, es que no me saludaron, me miraron mal. ¿A qué escucharon? ¿El mensaje o al mensajero? ¿Pero qué no escucharon? A Cristo. ¿A quién no siguieron? A Cristo. Y entonces por eso escuchamos a muchos diciendo, yo también fui evangélico, yo también fui a la iglesia, yo también, pero no conocieron a Jesús. Mire lo que dice: que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad, en justicia, delante de Él todos nuestros días. Una persona que asiste a una iglesia pero no tiene a Cristo, todavía tiene enemigos. ¿Sabe cuál es su enemigo? El pecado. ¿Sabe cuál es su enemigo? Dios. Porque recuerde que nos hicimos enemigos de Dios por causa del pecado. Pero cuando somos librados de los enemigos, ¿qué dice? Sin temor le serviríamos. La primera señal de una persona que se convierte es que quiere, ¿qué? Servirle a Dios en algo. Una persona salva quiere compartir. ¿Qué más pasa con una persona salva? Dice, en santidad. Oiga, lo siguiente que pasa con una persona salva es que ¿qué quiere hacer? Quiere vivir para Dios. ¿Se acuerdan de aquellos magos a los que se les compartió? Pablo llega a un sitio, les comparte el evangelio. Hay un poco de magia ahí, porque pues los griegos también tenían cierta reputación les gustaba mucho la brujería, etcétera. Pero dice que cuando se convertían, sacaban sus libros de magia, sacaban todas sus pócimas, sacaban todo eso y lo quemaban. ¿En señal de qué? De que ahora ya no vivo para el diablo, vivo para Dios. Porque había una conversión genuina. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Recuerden que Zaqueo era un publicano, era un cobrador de impuestos en la época de los romanos, y aprovechaban a veces a sacarle más de lo que debían. Y Zaqueo, cuando recién conoce a Jesús y se salva, él empieza a decir lo siguiente: y si a alguien he robado, le devuelvo el doble. ¿Y sabe qué hizo? Sacó una mesita, empezó a devolverle. Eso es una señal de qué? De que Cristo está en su vida. Usted empieza a arreglar lo que durante años estuvo mal. ¿Qué necesita hacer quien solo tiene al mensajero? Voy a leer esto. Dejar al mensajero hacer su trabajo. Ahora, siempre y cuando el mensajero esté haciendo bien su trabajo. O sea, predicando a Cristo. Porque si el tipo está aquí sacando la plata a uno, pues entonces ese sí, qué pena, a veces no le dejen hacer su trabajo. Es más, no apoye una cosa de esas. Pero si está haciendo bien su trabajo, quiere decir, lo está discipulando, le está enseñando la Biblia. Usted déjese guiar, déjese enseñar, para que pueda usted entender la salvación y conocer a Cristo y dejar que Cristo venga a su vida. Porque mucha gente empieza simplemente a argumentar. Ahora, si usted empieza a argumentar, no va a aprender. Mire, nosotros dando los discipulados, nos ha pasado muchas veces que uno ve a la gente y uno le está enseñando y la gente dice, uy, esto está bueno, es para mi primo. Perdón, ¿quién fue el que vino al discipulado? ¿Usted o su primo? Si no, llámeme a su primo y váyase usted, ¿cierto? Y le enseño a su primo. No, esto es para usted. Eso no está al vecino. Y entonces a veces no dejamos que el mensajero haga su trabajo. Queremos adelantarnos, o nos atrasamos, o no queremos poner cuidado, o no nos interesa. Y de alguna manera eso hace que el trabajo se retrase. Quiere decir que usted no conozca a Cristo más rápidamente de lo que debiera. Y saben que el evangelio tiene cierta urgencia. Porque si Cristo viene hoy, más de uno se queda. ¿Cómo entendemos eso en la Escritura? Mire lo que dice Zacarías, habla y dice, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado. Está profetizando Zacarías sobre su bebé, que tiene ahí en los bracitos. Porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. ¿Cuál es el trabajo del mensajero? Predicarle a usted
cómo conseguir riquezas? No. ¿Qué tiene que darle? Conocimiento del Salvador. Porque es que al cielo no nos vamos con trasteo, mis señores. Allá no nos vamos a llevar todas las prosperidades que nos consiguieron acá. No, allá nos vamos sin nada. Ahora, lo único que usted sí se puede llevar y que le asegura la entrada allá se llama salvación. Ahora, ¿cómo obtiene usted salvación? Necesita el mensajero. Ahora, el mensajero es la Biblia, puede ser, ¿cierto? Pero usted no solo tiene que leer la Biblia, usted tiene que creerla, usted tiene que apropiársela. Si solo la lee, ese es otro mensajero más. Y entonces usted se va a condenar por saber demasiado y no aceptar nada. Sabe demasiado de la Biblia, pero no ha aceptado nada de Cristo en su vida. Los que tienen al Salvador. Ya no miramos a Zacarías, ya no miramos a Juan, vamos a mirar a María. ¿Qué nos enseña María en su oración? Lo primero es, ¿cuál es la razón de poseer al Salvador? Verso 45. El ángel se aparece a María, le dice, tú vas a ser la madre del Salvador. Bienaventurada, ¿cierto? El ángel también le cuenta que Elizabeth está embarazada. María empaca sus maleticas y se va. Y estando allá, dice la Biblia que como María estaba ya embarazada, pero Elizabeth ya llevaba 6 meses de embarazo, tan pronto María saluda a Elizabeth, dice que el bebé de Elizabeth, o sea Juan, saltó en su estómago y dice, y fue llena del Espíritu Santo. O sea, hubo una acción sobrenatural ahí de Dios y empieza Elizabeth a hablarle cosas a María. Luego, dentro de esas cosas que le habla, le dice esta frase. Entonces vamos a volver a ponerle cuidado. Y bienaventurada la que creyó. Eso significa que María, ¿qué fue? Una creyente. A ella no le tocó diferente a como nos toca a nosotros. Si ella tuvo que creer para que se cumpliese en ella que el Salvador se viera en su estomaguito, ¿cierto? ¿Usted y yo qué? ¿Tenemos que qué? Creer. Si no creemos, sencillo, no aceptamos. ¿Por qué? Porque Dios solamente va a responder a la fe. Porque se cumplirá, porque cree. Pero si no cree, no se cumple. Necesita, lo primero que usted tiene que hacer para experimentar al Salvador se llama fe. Usted no va a experimentar al Salvador porque el pastor le ore. No. O porque vaya a miles de seminarios. Tampoco. O porque se lea toda la Biblia de pasta a pasta. No. Si usted no cree, le pasó por un lado. Necesita abrir su corazón como lo hizo María y decir, creo. Ahorita vamos a ver en qué creyó María. Hebreos 4:2 dice lo siguiente, se los voy a leer. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. El término buena nueva y evangelio significan exactamente lo mismo. Dice, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Quiere decir que hay gente que se puede sentar ahí durante años a oír sermón tras sermón, palabra tras palabra, y dice que no les aprovecha porque no están oyendo con fe. Quiere decir, no están diciendo, esto es para mí, yo quiero que Dios haga eso en mi vida, realmente, Señor, yo me interesa que eso se vuelva una realidad en mi corazón, en mi experiencia. No, estas personas simplemente dicen amén, tan lindo, bonito. Y no les afecta en nada. Por eso no es solo oír. Por eso no es solo decir amén, ¿cierto? Porque hay pastores que se acostumbran ahí, amén. Y todo el mundo dice amén y lindo, amén. Mentirosos porque no están creyendo nada. Solo dicen amén y lindo, y lo repiten y lo recitan y como el oro mojado, ¿cierto? Él habla, pero que uno mirara si es consciente de lo que está hablando. No. Usted quiere experimentar al Salvador, necesita fe. Quiere tener una experiencia con Jesús, tiene que tener fe. Tiene que decirle, Señor, yo quiero vivir esto, yo quiero experimentarlo. Y sabe que eso cambia las cosas. Yo pensaba, porque yo antes no entendía la Biblia y cuando tuve mi experiencia con Jesús, empecé a entenderla. ¿Sabe por qué? Porque la puerta es la fe. Hechos 16:14 dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, dice que adoraba a Dios. Ella iba al culto, saltaba, cantaba, se sabía todas las canciones cristianas. Estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Aquí hay una persona que va a una iglesia, que tiene información, que tiene conocimiento, que se sabe las canciones, que las canta lindo, pero que no había pasado, no había abierto su corazón. Pidámosle hoy a Dios, mis queridos,
que abra nuestro corazón, no solo nuestra, porque a veces queremos mirar la información, si correcta o no correcta, ¿cierto? ¿Se acuerdan del famoso Julius? Allá está Julius, y sirvieron una deliciosa torta de manzana, y ponen la torta de manzana, y están los compañeritos, y todo el mundo arranca a bolearle cuchillos a esa torta de manzana y a comer. Mientras tanto Julius, que es un superdotado, empieza a decir, no, aquí hay demasiado dulce, demasiado azúcar, tal vez una concentración de tanto por ciento, quizás de manzana no haya sino tanto peso, si yo me como eso me afecta en tal cosa, y empieza a mirar las proporciones químicas, y mientras él hace todo su análisis, los demás están untados de torta. Creo que nos quedamos pensando tanto que no nos estamos untando de este asunto llamado Cristo, no estamos disfrutándolo a Él, estamos analizándolo a Él. En la iglesia usted va a encontrar los que analizan, todavía están analizando el evangelio, a ver si sí o no. Ahora hay un pequeño problema con esas personas, que si viene alguien y les enseña algo que les llama más la atención, pueden terminar metidos en una secta, en un hueco, y van a estar toda la vida buscando a Cristo en su mera teología, en su mero conocimiento, y no han tenido nunca una experiencia personal con Jesús. Un día en un sitio alguien me dice, bueno, Simón, y usted escribió ya 2 libros y los publicó. Yo, sí, ya los escribí. Y usted debe tener muchos estudios. Le dije, no tengo ni el bachillerato. Escribí experiencia, porque hay algo que vale más que el conocimiento, ¿cierto? La experiencia. No esos viejitos campesinitos, a veces, si uno dice, esos son perro viejo, late y chao. ¿Sí o no? Eso no se improvisa, y entonces a veces uno ve los ingenieros de antaño, esos viejitos que eran de ojo y decía, esa columna está torcida. Mientras que los adolescentes jóvenes recién salidos de su universidad andan con todos sus metros, niveles, tratando de mirar si sí o no. Y el viejito dice, esa vaina se cae, créanme, ¿cierto? ¿Sabe? Dios quiere que nosotros tengamos con Él una experiencia personal. ¿Cuál es la experiencia de tener al Salvador? Entonces voy a leer algunas frases. La primera, Jesús debe crecer en el interior del creyente. Versículo 46. Mire lo que dice María. Engrandece mi alma al Señor. El evangelio no es para hacerme grande a mí. María nunca tuvo la intención de ser grande. Ella, ¿a quién quiso engrandecer? Porque ¿quién es el Salvador? Jesús es el Salvador. Ella quiere que Jesús sea grande, porque ella sabe que Jesús es el Salvador. Ella no quiere ser grande. Ahora muchos, hoy en día, como se volvió una moda ser evangélico, y ser evangélico famoso, ¿cierto? Pero que no están haciendo famosos a Jesús. No están dejando que Cristo, diga conmigo, se engrandezca. Piensa en María. María acaba de quedar embarazada de Jesús. Ahora, ¿qué hace un bebé por naturaleza ahí en la barriguita de la mamá? ¿Empieza a qué? A crecer. ¿Qué requiere eso de ella? La prioridad de María, ahora como mamá, es tener una relación con el Santo Ser. O sea, que ella va a empezar a tomarse la barriguita y decir, hola bebé, ¿cómo estás? Buenos días. Oiga, usted y yo hacemos lo mismo como creyentes, tenemos a Cristo entre nuestro corazón y todos los días nos levantamos y decimos, hola Jesús, ¿cómo estás? Y engrandecemos a Jesús. Le hablamos a Él y Él nos responde con la patadita. Estoy haciendo alegórico, ¿no? No me vayan a malentender. Ella es responsable por alimentarse bien, por causa de ese ser. ¿Sabe que el creyente también está llamado a qué? Alimentarse. ¿Con qué nos alimentamos nosotros? La palabra de Dios, para que Jesús se engrandezca. ¿Qué más hace? Se debe guardar de caídas. De la misma manera María tenía que estar cuidándose, por eso ella solo duró donde Elizabeth 3 meses, porque ya el bebecito ya crece y ya irse en burrito sabanero de nuevo para su casa otros 15 días, pues hubiera sido peligroso para la salud del bebé. Así que también el creyente que es salvo y que tiene una experiencia con Jesús empieza a guardarse de caídas, a guardarse de pecar, de hacer cosas que le hagan daño a su relación con Jesús. Ella debe descansar regularmente. ¿Cierto que las mamitas necesitan reposo? Tomarse tiempos de quietud también. ¿Saben que de la misma manera el creyente debe aprender a descansar en Dios? ¿Y a través de qué lo hacemos? De la oración. Quiere decir, venimos a Dios y le decimos, Señor, me está pasando esto, me está sucediendo esto, y le expreso a Dios mis problemas, mis situaciones, y confío en que Él me da ese descanso. Y las mamás deben aceptar con paciencia el dolor. ¿O no les duele nada?
Porque es como si el niño está absorbiendo las vitaminas, las fuerzas, los minerales, el calcio. El niño se come una cantidad de cosas. De la misma manera, Cristo dentro de nosotros está consumiendo muchas de esas cosas nuestras, nuestro tiempo. Nuestra prioridad se vuelve Él. Pero dice que aceptamos con paciencia el dolor. Quiere decir que va a haber una transformación en su cuerpo. Las mamás que empiezan a decir, ay, ya me estoy viendo gorda, ¿cierto? Ellas están preocupadas por la figura. ¿Sabe que uno de creyente, cuando empieza a tener una relación personal con Jesús, cosas empiezan a cambiar en uno? En su carácter, en su forma de hablar, en su forma de pensar, forma de hacer las cosas. En mi caso, cuando yo empecé esa relación con Dios, yo era un adicto a la televisión. Yo me paraba desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la mañana con el televisor prendido todo el santo día, viendo bobadas. Cuando empecé a leer la Biblia y empecé a tener una relación personal con Jesús, ¿sabe qué? Esa vocecita dentro de mí me decía, ¿y eso que estás viendo? Y entonces yo empecé a analizar la televisión y ¿sabe qué pasó? Le perdí el gusto a cosas. Esa es la hora que no tengo televisión, pues. No porque nadie me lo haya impuesto. Que hace uno viendo bobadas, le están enseñando un poco de vainas que no le sirven para nada. Y entonces empecé a adaptar. Me gustó más la lectura y entonces empecé a leer. Y empecé a hacer otras cosas que me edifican más. ¿Sabe que cuando realmente tenemos una experiencia con Jesús, algo tiene que cambiar? Si no cambia, examine si usted realmente tiene a Jesús. Y si detecta que aún no, diga, Señor, abre mi corazón y quiero que tú te adueñes de mi vida. ¿Cierto que el bebé se adueña de la vida de la mamá? Hasta los 18, hasta cuando hay casa. Jesús quiere adueñarse de nuestra vida plenamente. Ahora, la salvación también es un asunto personal. Versículo 47. ¿Quién está hablando? María. ¿Qué está diciendo? Mi espíritu se regocija en Dios, diga conmigo, mi Salvador. ¿Cómo se sentía ella? ¿Quién necesita un Salvador? Alguien que está perdido. ¿Cómo se ve ella? Porque ella, como un ser humano cualquiera, ¿cómo vivía? La Biblia dice que todos nacimos separados de Dios, en pecado. Ella como pecadora mira y dice, ahora tengo a Dios, pero ella dice, me regocijo en Dios, mi Salvador. Porque creo que algunos tenemos el Cristo prestado, ¿cierto? ¿Usted es cristiano? Sí, yo asisto a una iglesia. No tiene el Cristo prestado, usted tiene el de su pastor. Ahora, si a su pastor no le alcanza la fe, de pronto no le presta nada a usted y usted va a quedar... Porque a veces se vuelve impersonal esa relación. Quiere decir, mucha gente no tiene una relación personal con Jesús. Tienen una relación congregacional con Jesús. Ellos creen que son buenos cristianos porque vienen a la iglesia. Pero eso no es suficiente, señores. Me gusta esa palabra de María. Ella dice, mi Salvador. Ella no está diciendo el Salvador de mi marido o el Salvador para mis hijos. Es que a mí me interesa es que Dios salve a mis hijos. Mire que hay muchas mamás que asisten a las iglesias y la primera petición es que me parece que los cristianos, como son tan buena gente, me gustaría que mis hijos se salvaran. Y de pronto los hijos se salvan y la mamá está a la hora que no se ha convertido. No, qué bueno decir Dios mi Salvador. Que nadie me lo quita, es mío. Sentirse salva es una bendición, saber que Cristo vino a salvarnos del pecado. Siguiente, la salvación genera una paradoja. ¿Todos saben lo que es una paradoja? Son dos conceptos que parecen contradecirse el uno al otro. Versículo 48. Dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Dígame, ¿cómo se ve María? Cuando yo digo bajeza, me veo humilde. Y cuando yo digo sierva, resulta que el término de sierva aquí en la Biblia significa esclava. O sea que María se ve como una esclava ¿de quién? De su Señor, una sierva. Dice, pues he aquí, mire la contradicción, la paradoja. Porque por un lado se siente, yo no merecía que Cristo estuviera dentro de mi vida. Pero dice, de aquí, desde ahora, me dirán bienaventurada. El creyente va a experimentar esta paradoja todo el tiempo. Se siente que no lo merece, pero al mismo tiempo se siente feliz de tenerlo. Esta experiencia la va a tener toda persona que tiene al Salvador. Por eso ustedes ven a los cristianos contentos, los que son cristianos. Los otros de pronto no están tan contentos. Feliz de ser privilegiado de que Dios esté en su vida. Por eso la primera manifestación en la vida de un creyente según la Biblia es el gozo. No está con temor en comparación con el que solo tiene al mensajero. La salvación es algo grande. Mucha gente no ve lo que la salvación significa. Vamos a leerlo. Versículo 49 al 55, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Diga, me ha hecho grandes cosas. El poderoso. ¿Quién es el que ha obrado en la vida de ella? ¿Quién es el poderoso? Dios, lo estábamos cantando hoy, ¿cierto?
Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos, exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. María identificó, cuando ella tiene al Salvador, el poder de la salvación. ¿Cuál es el poder de la salvación? ¿En qué se manifiesta? Primero, en producirnos temor. ¿Qué tipo de temor? Temor reverente, versículo 50. Y en su misericordia, de generación en generación a los que le temen. Ya no es el miedo que tenían los otros, ese temor reverente, que significa ¿qué? Que yo ya no quiero fallarle a Dios. Ya no quiero hacer cosas que sé que le ofenden a Él. Entonces una persona verdaderamente salva empieza a sentir que como que esto, ¿no? La salvación humilla nuestro poderío. ¿Sí ven que dice que esparció a los soberbios y a los poderosos y los envió vacíos? ¿Sabe qué significa? Que la persona realmente creyente deja de luchar en sus fuerzas. Porque nos vendieron mala idea, aún dentro de la iglesia cristiana, que si usted llega a Cristo, entonces usted le dice, mire, recibe a Cristo en tu corazón. Que apenas usted hizo la oración, le sacan todo el listado. Pero no haga. Y entonces el pobre mira hacia el listado y dice, no, esto va a estar bien. Porque de aquí a que yo deje de hacer todas las cosas, no se trata de dejar de hacer cosas. Se trata de que Cristo, estando dentro de usted, Él va a despojar su capacidad propia, porque usted cree que puede dejar de pecar en sus fuerzas, se montó en un peladero. No hay manera que podamos dejar ni la droga ni la nada en nuestras fuerzas. Tenemos que simplemente aceptar su salvación. Él es el Salvador, Él es el que me libra, Él es el que me quita el problema de encima. Lo único que yo necesito hacer es, Señor, acepto que me amas así como soy. Y entonces cuando yo empecé a dar, Señor, acepto que me amas así como soy, eso otro perdió el sabor, perdió el sentido. Porque mientras a usted le prohíban, usted siente la tentación, ¿cierto? Usted diga al chino, no se trague las galletas que están encima de la nevera. Y el chino está tentado. Pero usted compra el tarrado y dice, bueno, ahí están las galletas. Pasan días y los chinos ni se arriman a las dichosas galletas. Pero cuando usted sabe que es libre, y es libre porque Dios lo ama, porque Dios lo perdonó, porque Dios lo rescató, porque Cristo mora en su vida, ya no tiene gracia pecar. Por eso dice, despojó a los poderosos. Lo primero que hace la palabra de Dios, lo que hace Cristo dentro de nosotros es humillarnos a nuestro yo, nuestra carne, porque somos nosotros en nuestro yo, en nuestra carne, que queremos sentirnos buenos evangélicos. Y si usted quiere sentirse buen evangélico es porque todavía no lo es. Si usted quiere demostrar algo es porque todavía no lo es. Quiere simplemente actuar. Nosotros no actuamos como cristianos. O somos o no somos. O tenemos a Jesús o simplemente estamos viviendo una religión más. La salvación despoja de sus riquezas al creyente, similar a lo que acabamos de leer, versículo 53. Mire lo que dice María. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Lo que María estaba expresando, lo estaba expresando de una manera poética. Lo que está diciendo es que el creyente va a empezar a experimentar un hambre, ¿por quién? Por Jesús. Por eso el creyente empieza a decir, oiga, yo quiero como orar, oiga, yo quiero como leer la Biblia, oiga, me gustaría ir a la iglesia, una necesidad. Pero a los ricos envío vacíos, a los que creen que ya se las saben todas, que las tienen todas, esos salen del culto sintiéndose como que no pasó nada en su vida, salieron igual de vacíos, no experimentaron una realidad. ¿Cómo se fueron los vecinos de Zacarías? Vacíos. ¿Cómo estaba María? Gracias, estaba llena. Y Jesús estaba creciendo en su vida. Quiero que leamos un versículo, Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Oiga, ¿usted ha visto un hombre con dolores de parto? Bueno, Pablo dice que sí, que tiene como dolores de parto. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Oiga, o sea que igual que María, Cristo tiene que ser formado dentro de nosotros. Quiere decir que nos vamos a parecer cada vez más a Él. Tenemos que parecernos más a Él. Finalmente, la salvación reactiva la utilidad y servicio a Dios. No sé si ustedes se acuerdan de Romanos 3. ¿Se acuerdan que Romanos dice, todos se hicieron inútiles? Quiere decir que cuando Dios los mira a todo el ser humano y dice, usted no me sirve para nada. ¿Por qué? Porque el término separar significa una hoja de un árbol. Ahora, cuando usted saca la hoja del árbol y la deja ahí botada y se seca, ¿qué pasa? ¿Para qué sirve esa hoja? Dice que lo único que sirve es para ser echada en el fuego y ser quemada. Eso le pasa al ser humano que está separado de Dios. Pero cuando usted viene a Cristo,
La Biblia habla que Dios tomó esa hoja y la injertó, y entonces ahí va a volver esa ramita a producir fruto. Es decir, va a poder servirle a Dios en algo. Socorrió, versículos 54-55, a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Diga conmigo, socorrió a Israel su siervo. Su siervo. La mayoría de gente anda buscando su sentido de vida, y la única persona que va a encontrar un verdadero sentido de vida es aquel que tiene a Cristo, porque Dios fue el que nos creó. Él sí sabe para qué nos creó. Entonces allá estaba este muchacho de 16 años deprimido porque no sabía quién era ni para dónde iba, pero cuando tuvo a Cristo en su corazón dice, oiga, hay un plan, hay un propósito, sirvo para algo. Me empezó a pasar algo curioso, todavía no había ido a una iglesia. Empezaron a llegarme personas a pedirme consejería. Cuando yo era niño, pues en el cementerio de Soacha, vendíamos cuadros, y entonces la gente venía y decía, ay, su merced, es que mi mujer es muy mal genial. Llévese a San Marcos de León, párenme cabeza, párenme a una velita, ¿cierto? Y no, que es que tengo un inquilino que no se me ha ido, entonces llévese a San Juan, ¿cierto? A San Alejo, y párenme cabeza otra vez. Ahí estaba yo, y entonces la gente venía y me contaba sus problemas, y a mí lo único que se me ocurría pues era ofrecerle lo que tenía, pero contarle que pues mi mamá estuviera contenta que yo había vendido harto en el día, ¿cierto? Entonces eso hacía parte de mi trabajo. Pero cuando yo empiezo a tener una relación con Cristo y las personas empiezan a llegar sin saberlo a pedirme consejos, yo decía, oiga, pero ¿por qué la gente se me sentaba ahí a contarme sus problemas? Entonces yo empecé a hacer algo, a decirles, mire, la Biblia dice tal cosa. Y yo veía como esas personas, como si se les quitara su carga, y oraba con ellas. Y ellas me decían, ¿y usted es evangélico? Y yo decía, no, yo gracias a Dios no soy evangélico. Sí, yo leo la Biblia, lloro. Veía como muchas de esas personas les sirvió mucho de lo que se les dijo. Y entonces empecé a hallar un sentido en mi vida, que podía servir para algo más que para llenarme la panza de cerveza, que para ir a usar mujeres, para algo mucho más que sacarle la piedra a mi mamá y que ella viviera frustrada conmigo, para algo más que ver televisión 13 horas al día. Empecé a darme cuenta que podía servir para ayudar a otros a mejorar sus vidas. ¿Sabe qué es lo que María está diciendo acá? Señor, engrandeciste tu misericordia sobre Israel, tu siervo. Ella misma también se siente como una sierva. Ella ahora se siente útil para Dios, porque es salva. Pero quien solo tiene al mensajero, se siente un inútil. Y en verdad, lo es. Porque solo se sienta y recibe, pero nunca da. Quiero que hoy piense usted, ¿qué quiere? ¿Quiere a Jesús? ¿Quiere una relación, una experiencia con Jesús? ¿O simplemente quiere al mensajero? Estaba observando un análisis de Matrix. Resulta que Matrix usa terminologías bíblicas. Por ejemplo, la ciudad de Sion, Neo significa el primero, Trinity significa Trinidad. Y entonces estaba mirando todo el asunto de Matrix en la primera. Y en la segunda se la tiraron porque el análisis que hacen es que aparece el creador de Matrix. Y el creador de Matrix dice, tú eres una invención más de Matrix, tú eres una ilusión más. Entonces me impactó pensar que mucha gente ve el evangelio como una ilusión, como un buen negocio, como dijeron en China, el opio del pueblo, para mantener a la gente ocupada y con algo de fe y regulación social, porque los evangélicos pues ayudan a regular un poquito la sociedad porque se comportan mejor y ayudan a pacificar y la cosa, ¿cierto? Decía yo, oiga, tremendo. Uno puede ver el evangelio como una ilusión, o como una total falsedad, o como una realidad. Y usted escoge. Y he tenido sentado y hemos dado consejerías y talleres en universidades con ateos, con de todo, y ahí sentado. Yo no les cambiaría mi experiencia. Porque esa noche que le dije a Jesús, haga conmigo lo que se le dé la gana, muy mal hecho, no lo hagan así. Debía haberlo hecho con respeto, ¿cierto? Era un joven ignorante total. Algo pasó, inmediato. Y es como si me hubieran quitado una carga de encima. Decía en el libro del Caballero de la Armadura, aunque todo el universo poseo, nada poseo. Me sentía dueño de todo y de nada. Pero cuando Cristo vino a mi vida, empecé a sentirme que toda mi vida tenía una razón de ser, un objetivo, un propósito, un sentido. Y eso hizo que cuando yo me devolviera para mi casa y viera a mi mamá, después de siempre decirle doña, de manera despectiva, la abrazara. Es más, fue curioso, porque ella me dijo, ay, ¿qué le pasó, mijo? ¿Está metiendo marihuana o algo? ¿Cierto? Con lo fregado que era. ¿Y sabe qué? En el momento le dije, no sé, me nació abrazar la mamá. Y yo pregunto, ¿y de dónde me nació abrazarla? Y entonces cuando voy a la experiencia digo, ¿sabe qué? Dios hace, dice la Biblia que Él
pone tanto el querer como el hacer. Él empieza a producir dentro de nosotros una transformación. Eso no se cambia. No se cambia por la teología, por eso nunca he estudiado teología. Peleo con su señora teología. Porque he visto teólogos que luego dicen, no, ¿sabes qué? No, Cristo como que no, porque según el filósofo tal y el pensamiento de tal y el de este. Y andan peor. Porque la Biblia dice que es peor no haber conocido, que haber conocido, que apartarse. Pero qué bueno que nuestro conocimiento no se basa solo en la información, se basa en una experiencia. ¿Quiere usted tener una experiencia con Jesús? ¿Sabe que es algo personal? Si la quiere o no.